Hola, muy buenos días, feliz sábado. Eh, Hoy vamos a tener un tema llamado Ser como niños, que como bien lo mencionaron, pues estamos recordando a los niños y festejándoles, así que vamos a tener hoy una enseñanza, pues un mensaje especial hablando acerca de esta etapa de la vida humana que es la infancia y la niñez. Y bueno, vamos a recordar algunos aspectos de nosotros que teníamos en esa etapa. Pero bueno, me gustaría comenzar con lo siguiente. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de viajar fuera del país, ya sea aquí al lado, en nuestro país vecino, Estados Unidos, quizás algún país de nuestro mismo continente, quizás hemos viajado a otro continente más lejano a nuestro país, pero sin duda alguna cuando nosotros queremos entrar a ese país, existe algo llamado requisitos migratorios. Y aunque precisamente o aunque no vayamos a vivir en ese país, o simplemente nada más vayamos de un viaje de pocos días, de turismo, de trabajo, pues siempre los países requieren cierta documentación para que una persona pueda ingresar. Bueno, conocemos países muy estrictos, como nuestro país vecino, Estados Unidos, donde a pesar de que estamos al lado, piden bastantes requisitos. Y tenemos otros países donde como mexicanos tenemos más facilidad de entrar, pero siempre lo que se nos pide es presentar un documento oficial que valide nuestra identidad como ciudadanos, en este caso mexicanos, para que podamos entrar a otro país. Entonces, siempre es bien importante cumplir con estos requisitos, tener los documentos en forma. En muchos países también se pide, aunque vayas por un viaje de placer o de negocios, que tengas dinero suficiente para poder estar esos días en ese país. Entonces hay que llevar constancias, tus tarjetas, tus estados de cuenta para poder certificar o constatar que tienes o cuentas con el dinero para poder estar en esos días. Y bueno, hay algunos países también, sobre todo África, Asia, donde hay enfermedades particulares, donde hay que cubrir algunos requisitos sanitarios, como algunas vacunas previas, algunos tratamientos previos, sobre todo en estos países. Y bueno, también que decir con lo de COVID, donde anteriormente muchos de los países requerían un certificado de vacunación por COVID. Y bueno, estos requisitos migratorios a quienes les ha tocado viajar suelen ser muy estresantes, porque siempre existe pues esa duda de si realmente vamos a pasar, o si vamos a llamar la atención de alguna gente en migración o que nos van a preguntar. Recuerdo que hace poco Isaí y yo viajamos al continente europeo y para nosotros sí fue algo estresante cumplir con todos estos puntos para poder entrar. Y bueno, gracias a Dios pudimos entrar, pero quiero aplicar esta enseñanza a nosotros para el viaje que vamos a tener. Todos nosotros nos estamos preparando para un viaje que pues no va a tener a comparación con los viajes que podemos planear en nuestra vida aquí terrenal. Es el viaje a el reino de los cielos. Ese viaje pues vamos a ir y vamos a estar con nuestro Dios por 1000 años. Después vamos a regresar a una tierra totalmente distinta, muy distinta a lo que conocemos ahora, preparada para poder gozar sin pecado, sin dolor, sin sufrimiento, porque pues vamos a gozar de el ser transformados y el no conocer el mal. Entonces, ese viaje creo que a todos nosotros nos debe de entusiasmar y llenar de mucha esperanza. ¿Será que hay algunos requisitos migratorios para poder entrar como ciudadanos del reino de los cielos, como ciudadanos de Dios? Bueno, pues resulta que
estos requisitos migratorios, pues sí los hay, pero no son tan complicados y quizás muchos de nosotros a veces nos estresamos por formar parte de por ser aprobados para entrar al cielo, ¿sí? Para poder entrar al reino de los cielos. Pero pues vamos a conocer cuáles son esos requisitos migratorios, que bueno, por supuesto sé que ustedes ya saben algunos de estos requisitos. Y aunque no se necesita un documento físico como es un pasaporte, pues sí necesitamos una identidad. Y lo primero pues es ser hijo de Dios, ¿verdad? Porque pues si vamos a formar parte de su familia celestial, pues que queremos ser parte de esa familia desde ahora. Entonces, tenemos la identidad de hijos de Dios. Si aquí les pregunto quiénes son hijos de Dios, todos levantamos la mano, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios. Entonces ya cumplimos con ese requisito. Ser hijo de Dios y tener fe en Jesús no es el segundo requisito en sí, los dos son igual de importantes. Si bien el segundo requisito es como el único obligatorio para entrar, lo puse de esta forma para el desarrollo del tema. Pero pues tener fe en Jesús pues es primordial, obviamente para ser recibidos en el cielo, para poder ir para allá a morar con Dios, pues primero debimos de haber aceptado ese regalo, ¿verdad? Y tener esa fe en que vamos a formar parte de ese lugar. Así que ese es un requisito muy importante, tener fe en Jesús, sentirnos hijos de Dios y pues ahí la llevamos bien, ¿no? Y así como en los otros requisitos, cuando hacemos un viaje aquí en la tierra, nos piden que certifiquemos con documentación, la solvencia económica, la identidad, etcétera. Nosotros también tenemos que certificar que somos hijos de Dios y que tenemos la fe en Jesús. Y bueno, ¿cómo podemos certificar eso? Si bien no necesitamos un papel, como bien les decía, pero hay algunas cosas que debemos de hacer o que hacemos que reflejan que somos hijos de Dios y tenemos la fe en Jesús. Y por ahí recordamos algún versículo que nos habla acerca del remanente en los últimos días, que dice que son aquellos que tienen la paciencia, la fe de Jesús y que guardan los mandamientos. Vamos a buscar Apocalipsis 22:14, que también nos dice, pues, cuál es el certificado de poder viajar para el cielo y ser recibidos. Vamos a Apocalipsis 22. ¿Cómo certificamos que tenemos fe en Jesús? 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Es decir, los que aceptamos que Jesús viene a absorber todo ese pecado, a limpiarnos de toda culpa y quien le obedece, quien escucha su voz, ¿sí? Aquí también nosotros podemos certificar que somos hijos de Dios cuando obedecemos a Dios, ¿sí? Cuando hacemos lo que a Él le agrada. Y eso Dios lo está viendo ahora, ¿ok? Pero hay otra cosa también que en la Biblia le da cierta importancia y que tiene que ver con el tema de hoy, que dice, bueno, tienes en Jesús, eres hijo de Dios, certificas con tu obediencia a los mandamientos, pero también tienes que ser, como dice ahí, ser como niño. ¿Cómo es esto? Ser como niño. Bueno, vamos a buscar nuestra cita bíblica que ya leímos, que se encuentra en Marcos 10:15, para volver a recordar este requisito que quizás se nos estaba pasando o quizás no lo entendemos, porque dice aquí Jesús mismo, dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Así es, que dentro de estos requisitos migratorios, para certificar que somos hijos de Dios, parte de su familia, tenemos que ser como niños. Y bueno, aquí estaremos pensando, ay, no, ¿cómo es esto? Si un niño es inmaduro, un niño es egoísta, un niño hace berrinches, ¿cómo es que tengo que ser como niño? Bueno, así como muchas enseñanzas de Jesús en la Biblia, debemos de estudiarlas a profundidad para saber específicamente por qué y para qué Dios nos estaba enseñando eso. Y eso se lo mencionó a los discípulos, es explicándoles algo en específico.
El espíritu de profecía aquí en Elena de White dice que para ser admitidos al reino de Dios, Jesús no se va a basar en tu color de piel, ni en tu raza, ni a qué país perteneces, ¿sí? Dice que eso no es necesario para poder ser admitido en el reino de los cielos. La admisión en su reino no depende ni siquiera de cuánto dinero tienes. Muy diferente a lo que aquí sí, ¿verdad? Aquí en la tierra es, ¿tienes dinero para estar en mi país? Certifícalo. Pero no, para Dios eso no es importante ni es una característica para ser aceptados, que tengamos herencias o riquezas, olvídenlo. En cambio, los que han nacido del Espíritu son los súbditos de su reino. Y aquí lo importante es que para poder certificar que somos hijos de Dios y dignos de estar con Él, el carácter espiritual es lo que va a ser reconocido por Jesús. ¿Por qué? Porque su reino no es de este mundo, ¿sí? Dice que los súbditos de Dios son participantes de naturaleza divina que habrán escapado de la corrupción de este mundo y esta gracia les es dada por Dios. Entonces, aquí encontramos algo importante y una clave que está asociada con ser como niños. Ser como niños nos indica aquí también, si volvemos a leer Marcos 14 y 15, los dos versículos, dicen que cuando Jesús se dio cuenta de que los niños estaban queriendo acercarse a él, Jesús pues les dice a sus discípulos, espérense, ¿por qué no los dejan acercarse a mí, no? Dice que Jesús se dio cuenta que los y rechazaban y se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Otra vez Jesús vuelve a decir esto. Y bueno, el ser como niños no significa que un adulto se vaya a transformar en niño como alguien inmaduro, porque hay que reconocer que los niños pues están en un crecimiento y están madurando. Entonces, hay que tener mucho cuidado en tomar las enseñanzas de Jesús así nada más de forma literal. Hay que estudiar y ver, bueno, cómo debemos ser como niños, qué es lo que nos quiere decir Dios. Entonces, no significa que tengamos que retroceder o que tengamos que fomentar el infantilismo o la ingenuidad, que son características de un niño, ¿sí? O que seamos fantasiosos, que nos dejemos llevar por mitos, que nos distraigan, que nos engañen del camino de Dios. Para eso no tiene, eso no era el propósito de Jesús en este mensaje a sus discípulos y a nosotros. O que no tuviéramos las herramientas para distinguir entre el bien y el mal, o sea, para nada, no significaba promover esto. Dios se enfocaba en ver a los niños con algunas características que Él requiere que nuestro carácter tenga. Es decir, que imitemos algunas cosas buenas que tienen los niños, porque así debería ser el carácter espiritual de una persona que quiere ser parte del reino de los cielos. Entonces, eso es lo que vamos a recordar y aprender hoy. El carácter espiritual que tiene que ver con los niños. Bueno, en primer lugar, el hecho de que Jesús se fijara en los niños, pues es algo importante porque en la cultura judía, los niños pues no eran tomados en cuenta socialmente. No se les consideraba como un modelo, no se les consideraba como modelo de inocencia como hoy lo hacemos, sino como una persona que no tenía ni siquiera conciencia ni inteligencia, como inmadurez, ignorancia y torpeza. Pero Jesús, quien era pues obviamente su creador, Dios mismo, pues les dio el valor ante la sociedad que merecían.
y no los vio como si no pudieran entender. Al contrario, él reconocía algunas características fisiológicas, físicas de los niños que los hacían más receptores de su palabra y mucho más moldeables como nosotros conocemos ahora, que a un niño es correcto educarlo, formarlo en los primeros años de su vida, porque ahí es donde estas enseñanzas van a tener impacto y van a poder forjar su carácter, su forma de ser y sobre todo cuando enseñamos a amar a Dios desde pequeños, podemos asegurar que van a ser niños que siempre van a tener o van a estar conscientes de que Dios los ama. Entonces Jesús reconocía esta etapa de la infancia como algo importante y a Jesús le llamaba la atención algunas características de los niños. Él aceptaba su simpatía infantil, su amor con franqueza, con sinceridad. ¿Sí? Cuando un niño expresa el amor, expresa el cariño, es de una forma genuina y nosotros podemos ver cómo se expresan los niños. ¿Sí? También Jesús se maravillaba o le agradaba su alabanza agradecida, porque era sincera y era como música para sus oídos. Y refrigeraba su espíritu cuando estaba oprimido por el trato con hombres astutos e hipócritas. Los adultos a veces, pues, desagradaban a Jesús con sus actitudes y un niño era sincero y Jesús, pues, disfrutaba estar en compañía de los pequeños. Donde quiera que fuera el Salvador, la benignidad de su rostro y sus modales amables y bondadosos le granjaban el amor y la confianza de los niños. Jesús, por eso, nos dio esta enseñanza especial, porque él veía algo en los niños que muchas veces nosotros no vemos. A veces para nosotros los niños, bueno, para algunas personas, los niños son molestos, son desagradables, son ruidosos, no tienen modales o para algunos adultos piensan que los niños no son inteligentes, no entienden, no son conscientes, pero la verdad es que no es así. Los niños tienen virtudes de las cuales Jesús nos invita a aprender. Hay actitudes que podemos aprender para qué, para el carácter espiritual que Dios necesita como certificado de que somos parte del reino de los cielos, para tener un carácter digno del reino. Y bueno, cuando Jesús en Marcos 10:15 hablaba acerca de que si no somos como niños no vamos a poder entrar al reino de los cielos, hablaba especialmente de lo que Jesús espera en un hijo suyo, ¿sí? Nosotros generalmente como adultos, pues ya somos independientes. La mayoría de nosotros como adultos somos independientes en el sentido de que ya trabajamos, en el sentido de que buscamos nosotros mismos cómo tener alimento, sustento, si ya así es la vida, ¿no? Cuando uno está niño, pues depende de los adultos para todos los recursos que quiere, pero cuando uno es adulto, pues tiene que trabajar por estas cosas. Y muchas veces esto lleva a la meritocracia. ¿Y la meritocracia qué es? Bueno, es esfuérzate para obtener algo valioso o para obtener tu sustento, para obtener mejores cosas. Es la actitud del mérito. Es decir, yo merezco esto porque trabajé por ello, ¿sí? Y los niños es todo lo contrario, ¿sí? Entonces, en esta situación Jesús se refería a que fuéramos como niños, porque el niño es mucho más genuina su recepción del regalo de salvación que Dios nos quiere dar a nosotros, de ese regalo el pertenecer al reino de Dios, el ir allá con Él en su momento, es un regalo que recibimos por gracia, ¿sí? Y un niño, al ser independiente en el sentido de que depende de sus padres para obtener, pues prácticamente lo que requiere para vivir, para desarrollarse, pues el niño no está basado en el esfuerzo propio para obtener cosas. Entonces, cuando recibe cosas, él las recibe porque no se las ha ganado.
Y esto hace que su experiencia al recibir estos regalos, estas cosas que sus padres le pueden dar, sea la experiencia que Dios quiere que nosotros tengamos con Él, ¿sí? Dice aquí que los niños dependen del cuidado de los demás y reciben las cosas no por méritos, sino gratuitamente. Y no se hacen mayor problema de esto, o sea, no así de que, ay, no, no merezco que me des comida, papá, o no merezco que me des zapatos para ir a la escuela, no merezco estos. Cuando el adulto, como crece y se vuelve independiente, siente cierta necesidad de trabajar y esforzarse para obtener algo. Y esto lo trasladamos a nuestra vida, a nuestra experiencia espiritual o religiosa. Cuando Dios nos quiere dar todo, los dones espirituales, nos quiere dar el regalo de la salvación, nosotros creemos que tenemos que hacer algo para ganarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues esta actitud del adulto pues no nos hace apreciar o recibir un regalo inmerecido como es la salvación, es por gracia. Para nosotros como adultos es una experiencia totalmente distinta y no se disfruta a veces. ¿Por qué? Porque estamos empeñados en obtener la bendición de Dios por obras, por lo que nosotros hacemos. ¿Mm? Dice que esto significa que en una sociedad y en una religión en que lo central es el mérito y el cumplimiento, Jesús hace estallar la lógica imperante al ofrecer la salvación como un regalo y no como algo que te vas a ganar, no como un premio o como un sueldo o por los esfuerzos realizados, cosa que los niños no conocen. Y es por eso que Dios nos dice, bueno, imita a los niños en eso, tienes que ser como ellos en el sentido de saber recibir ese regalo de salvación que yo te voy a dar. Si tú no lo recibes con gozo, con alegría, con agradecimiento, como recibe un niño un regalo de parte de sus padres o de cualquier persona que le quiera dar un regalo, observen a un niño. Si ahorita no sé si recuerdan ese momento o cuando ustedes eran niños, si recuerdan al momento de darles un regalo lo que sentían. O si tienen niños en su familia, observen cuando les dan un regalo las expresiones que normalmente hace un niño. Un niño sano, ¿verdad? Un niño que ha crecido en un ambiente saludable, porque obviamente sabemos que en este mundo pues hay niños que desde chiquitos crecen en un ambiente nocivo y que desde ahí los frena, o sea, ellos ya no se comportan como niños, aunque tengan una edad de hacerlo. Pero un niño en un ambiente saludable, pues va a expresar espontaneidad, o sea, no es como, ay, como un adulto que dice, ay, estoy recibiendo un regalo, voy a hacer mi cara como si me estuviera sorprendido, ¿no? O voy a fingir un poquito para que la persona no se sienta mal, o estamos pensando cómo vamos a reaccionar, o será que reaccionaré, seria, porque si no va a pensar que soy interesado o interesada, o será que voy a reaccionar efusiva, pero será que piense que soy hipócrita. Y entonces todas estas cosas que un adulto tiene al momento de recibir un regalo, los niños no las tienen. Entonces, en ese aspecto, Jesús nos está diciendo, fíjate en un niño, cómo es un niño, cómo recibe un regalo, cómo se emociona, cómo no pregunta o no se entristece y dice, pero es que yo no merezco esto, me porté mal, papá, te lo voy a regalar, te lo voy a regresar porque me porté mal. No, ¿verdad? Un niño recibe el regalo y si le gusta ese regalo, generalmente cuando son juguetes, pues les gustan los juguetes, cuando es ropa como que no se emocionan tanto, pero pues un niño si le regalas ese juguete, pues se va a emocionar, lo va a usar y va a ser agradecido. Un niño en un ambiente sano es agradecido. Entonces, eso es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos al momento de contemplar y de entender ese regalo de salvación que nos ha dado. Que reaccionemos con él de esa forma, agradecidos y que todos los días podamos vivirlo así. Y que no nos estemos preocupando de, híjole, es que no soy perfecto, es que ya cometí este pecado, es que no me voy a salvar y estar preocupado porque por mis propias fuerzas y por mis esfuerzos y por la meritocracia quiero merecer
esto cuando Jesús te dice, no tienes que hacer nada porque yo vine y porque vine a morir por ti y a pagar por tus pecados. Lo único que quiero es que como un niño aceptes este regalo, confiando incondicionalmente en mí, ¿sí? Esa clase de autenticidad gozosa debería ser una marca distintiva de nuestra fe mientras recibimos el don de Dios en Cristo. Esa es la marca distintiva de fe. Entonces ahora pensemos, bueno, ¿será que no me alegro? ¿Por qué no me alegro? ¿Por qué no tengo gozo al escuchar de Dios? ¿O por qué mi corazón no empieza a latir o a acelerarse cuando pienso en vivir con Dios en el cielo? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, hay que ver si me estoy enfocando más en lo que yo puedo hacer para merecerlo y no estoy disfrutando eso que Dios me dice. El mensaje de Marcos 10:15 dice, o es el siguiente: acoger o recibir el reino, es decir, la eternidad, el regalo de salvación, como un regalo extraordinario que Dios nos da, con confianza de que Dios es nuestro Padre, con la sorpresa, alegría y agradecimiento. Y dar testimonio del regalo recibido es lo que Jesús quiere y lo que Él les estaba diciendo a sus discípulos. ¿Entendimos bien este mensaje? Porque, pues bueno, hay más enseñanzas, ¿sí? No solamente Jesús enseñó a través de las actitudes o de imitar a los niños la reacción de recibir un regalo como es la salvación, sino que también enseña que debemos imitar algunas características que tienen los niños, ¿sí? Y vamos ahora a leer Mateo 18, 1 al 4. Mateo 18, 1 al 4, aquí está. Vamos a la lectura. Dice, ¿quién es? Bueno, los discípulos estaban con Jesús y les gustaba preguntar también, ¿verdad? Entonces les preguntaron a Jesús sus discípulos, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Y entonces Jesús les da ahí una enseñanza que es para nosotros. Dice, él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y entonces les dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Cosa que ya vimos por qué, ¿verdad? Pero luego Jesús dice, por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Los discípulos ahí querían saber quién iba a ser el más grande, el más importante, el más sobresaliente, recompensado en el reino de los cielos. Y Jesús enseña que la grandeza está en una característica que tienen los niños, no en todas las características, porque como les dije, los niños también tienen algunas actitudes que hay que madurar. Pero una característica que él vio en ese niño era que se humilla. Y humillarse se refería a Jesús a la humildad. La humildad en una persona es una característica esencial del carácter espiritual de aquel que va a formar parte del reino de los cielos. Jesús resalta en este mensaje la importancia de ser humildes. Y hay algunos versículos en la Biblia donde nos dicen que Jesús quiere que tengamos un corazón manso y humilde. ¿Por qué? Pues porque el ser humano tiene muchas cosas como adulto, menos humildad. Y la humildad es necesaria porque Dios necesita trabajar en una persona para transformarla. Pero cuando no hay humildad, cuando no hay sencillez de corazón, cuando hay orgullo, ambición, soberbia, hipocresía, que son características de un adulto, pues simplemente el Espíritu de Dios no puede trabajar ahí. Y entonces, si no trabaja ahí, pues no va a haber un desarrollo de carácter. Y entonces nuestra vida, nuestro carácter no va a certificar que somos hijos de Dios. Entonces, ¿recordamos los requisitos migratorios? Pues, ¿cómo vamos a certificar que somos hijos de Dios? Que obedecemos a Dios, tenemos su carácter, pero la humildad es necesaria. Y esas actitudes de una persona adulta, cuando somos adultos,
nos hacemos más orgullosos, más fuertes y sobre todo cuando tuvimos heridas en nuestra infancia que nos marcaron, que nos hacen desconfiar, que nos hacen ser más independientes, que nos hacen ser ambiciosos, orgullosos. Todo esto es en contra de lo que Jesús está buscando en alguien, en algún ciudadano del reino. Y aquí, bueno, vamos a hablar acerca de la humildad que es necesaria en todos aquellos que queramos formar parte del reino. Y es una cualidad o es una actitud que debemos imitar de los niños. Dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. A veces estamos tan estresados, tan ansiosos como adultos por todas estas cosas que hay en nuestra mente, porque no somos humildes. Y Jesús, dice aquí que Jesús nos exhorta que seamos o que busquemos tener la humildad como la de un niño, además de la fe sencilla de un niño, que él confía, sí, confía de una forma natural, sí. Dice que aquellos que voluntariamente adoptan la posición más baja son los más grandes a los ojos del cielo. Los niños se caracterizan por ser humildes y enseñables. Tienen esa, cualidad que el adulto a veces no tiene, ¿no? El adulto es orgulloso y ya no quiere cambiar, y yo digo que así son las cosas porque a mí me ha tocado experimentar esto, y por esa experiencia, por la vida que pasamos, pues, nos vemos así. Pero si somos así, si somos cerrados, pues Dios no va a poder enseñarnos y ni va a trabajar en nosotros. Entonces, la humildad es una virtud que va a ser recompensada. Y la humildad junto con la fe, pues es algo que Dios espera en nosotros y es algo que Él veía en los niños, que los niños se acercaban a Él y que los niños como confían en sus padres, ¿cómo confía un niño en sus padres? Completamente, ¿sí? Ellos saben que sus papás los están cuidando, ellos saben que sus papás van a estar ahí si lo necesitan, ellos saben que sus papás pues les van a dar comida cuando ellos tengan que comer, ellos no tienen que preocuparse y ellos confían sin pretensiones, sí, porque saben que sus papás les va a proveer lo que requieran, porque sienten su amor y son humildes en ese sentido. Entonces, una de los mensajes de estos versículos que leímos ahorita en Mateo es que tengamos esa humildad, ¿sí? Sabemos que no solo es la humildad lo que marca el inicio para que una persona llegue al cielo, es la fe en el Hijo de Dios, obviamente, pero la humildad hace que esta fe prospere y que esta fe tenga frutos y que esta fe produzca un carácter digno del cielo. Ahora, cuando hemos hablado de carácter digno del cielo, no significa que vamos a ser completamente perfectos aquí, ¿sí? Pero Dios, de acuerdo a lo que ve en nosotros y su Espíritu Santo, también vamos trabajando, vamos cambiando hasta lo mejor que se pueda y vamos a tener nuestra transformación completa de nuestro carácter. Ahora sí, en el cielo se va a completar de una forma perfecta, ¿ok? Pero aquí en estos momentos, pues tengamos esa disposición y la humildad es la que da evidencia de que estamos con Jesús, ¿sí? Dice aquí el espíritu de profecía en Review and Herald que la verdadera humildad es la evidencia de que contemplamos a Dios y de que estamos unidos con Jesús. A menos que seamos mansos y humildes, no podemos pretender que tenemos el verdadero concepto del carácter de Dios. Carácter de Dios debe ser de una persona, es manso y humilde. Y nosotros, aquí lo leímos ahorita en Mateo 29, 11, 29. Dice Jesús, yo soy manso y humilde. Si nosotros estamos unidos a Jesús, Él nos va a permitir que seamos de esta forma. Los hombres pueden pensar que están sirviendo a Dios fielmente, ¿sí? Su talento, su sabiduría, la elocuencia o el celo pueden deslumbrar los ojos, halagar la fantasía y despertar la admiración de los que no pueden ver debajo de la superficie, es decir, de todas aquellas personas que lo rodean,
pueden estarse maravillados de estos talentos que desarrollan al servicio de Dios las personas. Pero Dios es el que conoce los corazones y la intención de por qué realizamos las cosas. Y Él sabe que como seres humanos, como adultos, queremos que nos reconozcan. Nos gusta el reconocimiento, nos gusta el control, nos gusta tener poder sobre algún grupo, nos gusta que la gente se vea influenciada por nosotros. Esas son cosas que la naturaleza humana y pecaminosa está buscando a veces complacer. Pero cuando nosotros ponemos todas estas cosas consagradas a Dios, Él nos va a ayudar a que no nos sintamos más de lo que somos, ¿sí? Como hay un versículo que dice eso, ¿no? Que no debes de pretender ser más o más valioso de lo que eres. Tienes que permanecer humilde, reconociendo que Dios es el que te ha dado todo. ¿Por qué te enorgulleces de eso? Mejor lleva todo a los pies de Jesús y Él te va a ayudar. Y Él va a bendecir y te va a fructificar con eso que tienes. Así que eso es algo importante, la humildad y el ser mansos. Entonces, ese es el segundo mensaje que nosotros debemos imitar a los niños, que seamos humildes, sencillos, que tengamos esa forma de que el Espíritu Santo nos moldee para poder para poder mejorar nuestro carácter. Y la otra que vimos es la forma en que recibimos el regalo de salvación, con gozo, con alegría, con agradecimiento. Es de esa forma que tenemos que ser como niños. Pero también hay otras cosas que aprenderle a los niños, ¿sí? Si nosotros tenemos la oportunidad de estar cerca de ellos, de contemplar sus actitudes, centrémonos en las cosas buenas, y podemos encontrar mucho aprendizaje al observar a los niños. Una de las cosas es que comparten lo que les llena de alegría y también comparten lo que ellos quieren compartir, porque también requieren de que un adulto les enseñe y que maduren, porque a veces hay niños que no quieren compartir, ¿verdad? Pero generalmente cuando hay algo que les gusta, que les llena de alegría y sus padres les enseñan, pues ellos comparten y lo hacen sin esperar nada a cambio. El día de ayer estuve conviviendo con un niño, bueno, un niño estaba jugando y vi que tenía galletas de chocolate. Y traía sus galletas de chocolate que se veían muy ricas y empezó a repartir las galletas que le quedaban. Eran como tres, ya eran las únicas que le quedaban. Y me tocó a mí una galleta y yo me sorprendí porque pues yo no conozco a este niño. Estaba con sus familiares y bueno, vi en él la sinceridad y sus ganas de compartir lo que él había probado antes, ¿no? Una galleta, en este caso una galleta. Y bueno, esto podemos aprender de los niños, que a veces nosotros compartimos con quién, pues con quienes conocemos, a quienes amamos, con quienes estamos familiarizados. Pero un niño muchas veces se acerca y comparte contigo una palabra, una sonrisa, comparte un alimento quizás o te comparte un tiempo su juguete favorito, aunque tú no lo conozcas. Y esto es algo muy bueno que podemos aprender, que es compartir lo que nos llena de alegría. ¿Qué nos llena de alegría? El amor de Dios. Compartamos el amor de Dios. Que de repente tenemos comida, compartamos comida, sirvamos. Compartir con el prójimo es una de las enseñanzas que Dios nos dio. Otra cosa que podemos aprender de los niños, la forma en que buscan a sus padres. Cuando ellos van con su papá, con su mamá, pues van con confianza, abiertos, sin pretensiones. Y esto ya lo hemos visto en otros temas, que Dios es nuestro Padre, es nuestro Abba Padre, es nuestro papito. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Bueno, como un niño se acerca a su Padre. Y de esa forma es algo que tenemos que aprenderles, porque como adultos estamos llenos de tantas cosas, amarguras, tristezas, resentimientos, emociones que no nos dejan ser abiertos genuinamente. O tuvimos quizás una figura paterna que no nos dio esa confianza y no nos acercamos a Dios como Él quiere que nos acerquemos. Entonces, volvamos a observar a Dios, volvamos a observar a los niños, perdón, y veamos cómo ellos se acercan a su papá y acerquémonos así.
a nuestro Padre Dios. Y otra cosa que podemos aprender, que para mí es muy importante, es que los niños no son rencorosos. Los niños perdonan rápido, olvidan pronto los problemas o desacuerdos con los demás y con una sonrisa, poco tiempo después, vuelven a buscarte o vuelven a buscar a los que se consideran sus amigos o personas de confianza. Puede ser que un niño te haga un berrinche porque no le diste algo que quería o que se enoje porque lo regañaste si era su maestra, por ejemplo. Pero la verdad es que a mí me ha impresionado porque he tenido la oportunidad de ser maestra y a veces soy exigente, bueno, la mayoría de las veces cuando me tocan los niños, de repente sí soy exigente y los niños te buscan, los niños no es, ay, esa maestra es fea, no me concedió esto que yo quería, no, los niños no, se les olvida y van y te abrazan y te quieren y te escriben cartitas de que están agradecidos contigo. Y eso es algo muy bonito que debemos de aprenderles, a perdonar rápido, ¿sí? El adulto, ¿qué hace? Deja esa ofensa en su cabeza, en su mente por mucho tiempo y vuelve a repasar esa ofensa y le vuelve a generar sentimientos negativos y allí está resentido y no perdona. Y si no perdonamos, si tenemos un corazón rencoroso, resentido, no vamos a certificar que somos hijos de Dios en ese momento de entrar al cielo, de poder estar ahí. Entonces, es un requisito perdonar. Bueno, sabemos que debemos de perdonar las ofensas a los demás porque nuestro Padre, Él nos perdona. Y eso es algo que como adultos entendemos, como niños quizás no. Como niños el perdonar sale de una forma natural, genuina. Pero como adultos ya tenemos la madurez espiritual para comprender que no somos dignos del perdón de Dios porque somos pecadores todo el tiempo, pero aún así Dios nos ama. ¿Y por qué nosotros no vamos a perdonar a los demás? Entonces, estas tres cosas hay que aprenderles a los niños. Y la invitación ahora es que vuelvas a ser niño. Em, no sé qué haya pasado en tu vida, en tu infancia. Sé que hay niños que tienen una vida difícil y que ahora son adultos, que tienen miedos, que tienen inseguridades, que tienen falta de afecto y muchas heridas, ¿sí? Sé que hay adultos aquí marcados por sus padres, quizás por una infancia difícil, por abusos, y que muchas veces como adultos somos el resultado de todo lo que vivimos en la infancia. Pero sé que Dios hace las cosas nuevas y sé que Dios te pensó cuando estabas en el vientre de tu mamá. Él sabía lo que ibas a hacer y Él te amaba. Y Él no se alegró ni se agradó si tuviste una infancia difícil. Y sé que Él puede sanar ese corazón. Y te invito a recordar cuando eras niño y no habías sido lastimado, cuando reías, cuando tenías quizás algún sueño de que ibas a ser superhéroe o que ibas a ser doctora de grande, ese niño que le gustaba jugar, ese niño que le gustaba cantar, que le gustaba ir a la iglesia o quizás no ibas a la iglesia, no sé, pero que recuerdes a ese niño pequeñito, porque Dios estaba ahí contigo y Dios te conoce y sabe perfectamente cuáles eran tus anhelos y lo que apagó esos anhelos y lo que te hizo sentir ahorita amargura, tristeza, miedo, lo que te hace ser un adulto incapaz quizás. Dios lo conoce, pero Él tiene la capacidad de sanar cualquier cosa. Así que te invito a que vuelvas a ser niño y que deposites todas tus cargas, todas tus pesares, esas heridas que hayas tenido en aquel que solamente puede dar descanso a quien está cansado, al fatigado, ¿sí? Al que tiene en su corazón tristezas, dolor, a quien desea paz en un alma que está perturbada. Dice aquí que si quieres aprender de nuevo el precioso secreto de la felicidad en esta vida y cómo lograr la futura vida
con Jesús, cómo llegar a vivir eternamente con Él, ten la seguridad de que tienes que volver a ser niño en lo que se requiere, en lo que se refiere a la confianza, a la obediencia y al amor. Si quieres cumplir tu deber con valentía y con regocijo, o sea, las dos cosas, valentía y regocijo, como un feliz hijo de Dios, derramarás rayos de luz sobre los demás. Entonces, si queremos disfrutar nuestra vida con Dios, si queremos vivir gozosos y ser valientes en esta vida y llegar al reino de los cielos con ese certificado, pues tengamos la confianza, la obediencia y el amor que Dios nos está pidiendo. Vuelve a ser un niño a pesar de todo. Y ten una fe sencilla. Dice, este es un mensaje que el Espíritu de Profecía nos dice, ¿no? Te encargo, puesto que lo sabes, que mires a Dios con fe sencilla, como la que tenías en tu infancia, para decirle, Padre, estoy cansado, dame descanso. Une mi ignorancia con tu sabiduría. Para eso se necesita humildad, para reconocernos ignorantes y que no podemos sin Dios. ¿Sí? Para decirle, une mi ignorancia con tu sabiduría, mi debilidad con tu fortaleza, mi fragilidad con tu poder perdurable. Escúdame con tu mano protectora durante los conflictos de la vida. Sálvame del adversario vigilante que sigue mis pisadas. Una fe sencilla con humildad puede hacer grandes cosas en nuestra vida, puede darnos esa seguridad, quitarnos ese miedo y darnos ese gozo que tanto necesitamos en nuestra vida adulta. Y cualquiera sea tu condición, ya sea que pierdas o ganes, ya sea que estés en prosperidad o que estés atravesando la adversidad, que todo eso, todo lo que estés pasando, te haga más semejante a Jesús, el modelo divino. Tu felicidad estará asegurada si conservas una confianza semejante a la de un niño, albergando siempre la belleza y la amabilidad de un espíritu humilde y tranquilo. Que este mensaje nos pueda dar esa esperanza de que Dios nos ama como si fuéramos sus niños, de tener esa seguridad de que Dios está ahí y que quiere que seamos parte de su reino. Busquémosle a Él con el corazón genuino, con la sencillez de un niño. Que Dios les bendiga.